Hola, buenas tardes a todas y todos los que me acompañan en este encuentro virtual, el cual he decidido compartir como fogón, eh, ya que nos atraviesa este momento tan particular y para muchos angustioso de eh, preservarse en cuarentena y ante una pandemia que está asolando buena parte del territorio mundial. Los he querido acompañar a partir de una de mis investigaciones, investigación fundamental, a la que he dedicado las últimas décadas de mi vida, que tiene que ver al rescate de discursos deformados o simplemente ignorados por las historiografías clásicas teatrales. Y me pareció pertinente hacerlo también en la cercanía del Día de la Memoria, ya que para mí todos los días son días de la memoria, y es bueno establecer desde el teatro ese espacio que se alimenta de la memoria, no dejar que ninguna cadena se rompa, que ningún eslabón de cadena se rompa, porque al romperse un eslabón se rompe todo, como suelo decir. Las escasas menciones al teatro producido por y para obreros, desde su propio circuito, se refieren a la tosquedad del mismo hasta cuestionarse su real existencia como práctica escénica. Esta posición, que puede explicarse por la falta de herramientas de algunos historiadores aficionados que realizaron crónica de nuestra escena durante los primeros trabajos de la investigación y la pesquisa, y que fue sostenido en publicaciones posteriores, también a veces se puede explicar por decisiones ideológicas, generalmente no explicitadas por los autores de Marras. Evitar este periodo de más de 3 décadas, con una rica y variada producción, deja un hueco profundo en nuestro devenir teatral que impide comprender sus cambios y el nacimiento de nuevas propuestas, herederas de esa tradición militante y de férreos principios éticos provenientes de las trincheras creadoras de esos trabajadores y trabajadoras. Sin duda, el teatro independiente, párrafo aparte que nos demandaría de muchos encuentros más, es heredero de muchas cuestiones éticas de ese viejo teatro obrero. Evitar este periodo es evitar también la relación de lo político con la escena, que siempre ha sido atravesado desde sus orígenes en un íntimo maridaje que ha encontrado un espacio propicio. Los estudios de esta temática han producido en los últimos años, con una mirada multidisciplinaria, un corpus ensayístico que se detiene en temáticas tan diversas como el teatro obrero de inmigración, el teatro independiente, el teatro militante, el teatro de la protesta, o las proposiciones con un fuerte perfil ideológico que exigen que el arte no se abstenga de reflejar lo que ocurre en el afuera. Una escena que está repensada, que pone en paréntesis a los modelos amasados por ideologías que pretenden limitar su potencia como generador y canal de pensamientos únicos y homogéneos. De lo contrario, como investigador, yo sería cómplice de la consolidación de formatos artísticos construidos a imagen y semejanza de los intereses dominantes, que siempre son perpetradores de mediaciones entre los integrantes del entramado social y que sin duda son creadores de cuerpos dóciles. Los cuerpos que aceptan acríticamente órdenes y se entregan a una suerte de danza de muerte son incapaces de registrar su historia, sus identidades en evolución, y por lo tanto son meros recipientes donde la memoria no tiene cabida ante la rutina de las acciones repetidas. Cuando a ese cuerpo superficial e incapaz de generar encuentro efectivo se le asigna identidad, se manejan conceptos ciertamente equivocados, sobre todo de nuestras ciencias sociales, aplicados a este término que posee una relevancia y una carga simbólica y semiótica en la palabra misma. El sujeto queda desdibujado, queda diluido, queda mutado en débil reflejo de su potencial y claramente queda
cosificado. Voy a ir más lento y me lo piden y está bien. A veces uno se entusiasma con estas ideas porque, permítame decirlo, que inmediatamente que empiezo a pensar en los cientos de trabajadores y trabajadoras que ya no están y que he entrevistado, sus caras aparecen delante de mí con esa necesidad de dar testimonio de ellos. Los miles de textos recogidos, los cientos de testimonios, como decía, de creadores y creadoras recuperados del silencio oficial y la relevancia de este tipo de propuesta en la continuidad de nuestro propio devenir teatral responden a ese cuestionamiento. Al menos desde mi punto de vista, que no quiere convertirse en fuente, que simplemente quiere visibilizar aquello que me parece que está poco visibilizado. Siempre he evitado, o lo he intentado hacer, esa tentación de convertirse uno en un coleccionista de piezas exóticas, de reunión de material, de elementos pocos visitados, cuyo potencial valga y descanse sobre ella misma. Por el contrario, yo traté de enfocarme en la contextualización de cuánto documento duro estos obreros y obreras me entregaron, me compartieron, y los orales que hallaba o generaba, haciendo que los mismos dialogaran y se articularan en un devenir capaz de explicarse lógicamente desde múltiples perspectivas científicas. Entonces, como historiador, tuve que aunar el material considerando las características de las comunidades e individuos que los crearon y el periodo en el que fue creado. Esta es una necesidad imprescindible para cualquier análisis. De lo contrario, a veces uno queda extasiado frente a un conjunto borroso y claramente sin organización alguna, al menos coherente, que pueda producir un halo solamente de empatía en quien lo lee, pero que no aporta nada a los estudios del teatro nacional y supranacional en este caso. Estos trabajos me sirvieron para poner en debate la posible relación entre teatro de obreros y obreras que considero hasta la década de 1930 en la Argentina, aunque en desplazamientos temporales posteriores, basados en la continuidad protagónica de los mismos militantes o en reescritura de sus obras dentro del teatro independiente o del teatro militante, categoría desarrollada por mi querida colega Lorena Bercero, aún en el teatro comunitario de pre y postdictadura. Cada fragmento, cada ladrillo de esa memoria merece sentar las bases desde construcción de originales para futuras producciones culturales. Rescatar la actividad de los cuadros de aficionados, clasistas, hijos de la gran inmigración, permite sumar a las periodizaciones existentes un espacio cubierto por la espesura de la negación o la falta de material de análisis. Junto con esta acción, emprender un sendero que nos permita establecer las relaciones y los puntos en común con el movimiento independiente y que su nacimiento parece cuasi espontáneo para algunos en el mundo de las tablas o una mera extensión del debate que apasionaba las letras. El tema más profundo y solo los principios de la escena obrera pueden clarificar el proceso histórico de parte del teatro, no solamente porteño, sino de buena parte de las ciudades puerto de nuestro país y de los países limítrofes. Manuel Landeiro, un obrero de la construcción, ebanista, joven miembro de cuadros filodramáticos libertarios, perteneciente primero al socialismo inorgánico, es decir, aquellos que no pertenecían al Partido Reformista fundado por Juan Bautista Justo en 1896, partido que había reemplazado la Revolución por la Evolución y que creía
en el parlamentarismo legislativo, bueno, los que yo trabajo no, que eran la acción concreta de los trabajadores. Manuel Landeiro, un gallego, me decía en la segunda década del siglo pasado: los valores del teatro que hicimos en la lucha, esa lucha contra la patronal, siguieron vivos en los que amábamos el arte. Él había comenzado a formar parte de pequeños elencos en los sindicatos a los 11 años, una experiencia que recogió bastante en relación a la juventud, en la que comenzaban esa relación muy temprana con el arte, al que consideraba un mecanismo de expresión, de transmisión y de comprensión de ideas, y que para él se convertía en algo mágico, donde el juego, donde el entretenimiento, y vuelvo a decir, el ponernos entre, ¿no? Y el pensamiento crítico fundamentalmente eran comunes. Cuando Landeiro dejó la militancia, como tantos otros, aunque no tenemos que imaginarnos un núcleo inmenso de militantes, tanto libertarios como socialistas inorgánicos, sino que era un grupo muy intenso, con una pasión y un fervor que no se detenía frente a ningún inconveniente, ni frente a las leyes represivas que ponían los gobiernos de turno, ni frente a las acciones concretas de agresión, más allá de la expulsión territorial, verdaderos actos de exterminio que se produjeron en distintos lugares de nuestro país, o a los cierres compulsivos de sus espacios de expresión. Digo, y tomando yo a los sectores periféricos de los movimientos, aquellos que, como decía el otro día, ni siquiera fueron registrados a veces por los núcleos centrales del mismo. Es difícil encontrar en La Protesta, por ejemplo, periódico nacido allí por 1897, órgano oficioso de buena parte del anarquismo local, encontrar referencia a este tipo de teatro que elegía las zonas baldías para expresarse. Decía que muchos, después de terminada la militancia, por diversos motivos, pasaron a engrosar las filas del teatro independiente en los distintos lugares en los que habitaban. Muchas veces no desde las tablas, pero sí acompañando a los grupos, inclusive en charlas, en debates, en discusiones. En el caso de Landeiro, estuvo 10 años vinculado a un grupo en la región de norte de Santa Fe, haciendo todas las tareas necesarias, ¿no? Tomando al teatro como una escuela, ¿no? Ese teatro de militancia. Elegir reproducir parte de los textos facilitados por las y por los trabajadores que entrevisté fue una decisión que tomé a pedido de la mayoría de ellos, que los habían concebido para permanecer en un circuito propio, aunque éste ya no existiera más. Por eso nunca hice antología de textos, que ante el pedido de muchos de los creadores me decían, ¿por qué no lo compartimos y por ahí reversionarlos? Ellos descreían de la propiedad privada sin duda, pero justamente por eso no quería que estuvieran por fuera de los espacios de producción que habían generado. No hubieran tolerado, y recuerdo sus rostros, como dije hace un ratito, que sus manifestaciones artísticas quedaran en manos de editoriales, que no estuvieran regidas por sus fundamentos de vida. El recorte de las obras, muchas veces sin edición, la mayor parte, el 96% sin edición, con el que yo cuento, y conservadas en antiguas y ajadas páginas en prolija letra a mano o en linotipos de los queridos trabajadores tipógrafos, primer gremio moderno de este país, creado en 1878, o en 1877 según otras fuentes, con una huelga ya al año siguiente de haberse creado.
El hacerse un recorte solamente como para poder entender las características desde lo dramatúrgico, es una decisión compleja que resuelvo de acuerdo a cierta funcionalidad al estudio que realizo. He evitado los espacios de mayor legitimación, como decía, dentro del movimiento libertario, el más importante de los dos espacios analizados, para detenerme en los terrenos periféricos, donde germinaron grupos e individuos que después se insertaban en colectivos, de inestable pero valiosa existencia. Los colectivos e individuos militantes a los cuales me refiero optaron por la libertad absoluta, por la autonomía de acción, sin ataduras, sin compromisos que excedieran al bien común y a la sanidad de la comunidad. Alejados de los sindicatos centrales, sobre todo de sus autoridades, privilegiaron esa independencia que proclamaban a ciertos beneficios típicos de los alineamientos orgánicos. Por eso en muchas ocasiones recorrían enviadas todo el país sin tener otro apoyo o rescoldo que su propia convicción. Por eso cuando uno los ve yendo por territorios inhóspitos para la tarea, porque no había no había llegado hasta allí a esos territorios nacionales, aún ni siquiera provincias, la idea de un sindicato, ni la posibilidad de organización en territorios tan lejanos como el Chaco, tan lejanos entonces, ¿no? Como La Pampa, como buena parte de la Patagonia. Y aún en otros donde sí los sindicatos funcionaban, pero donde también actuaban los grandes representantes del poder, con empresas nacionales o extranjeras, como la forestal, que generaba un Estado dentro de otro Estado. Nada parecía atemorizarlos en el sentido de paralizarlos, porque no hubo espacio que no se propusieran teatrar. No hubo obstáculo que no se propusieran tratar de saltear. Como me decían a veces, nosotros frente a los inconvenientes solamente sabemos un camino, que es enfrentarlos. Y así lo hicieron. Las mujeres y los hombres que integraron este teatro obrero. En esa precariedad que los acosó, no dependían ni de publicaciones con trayectoria para difundir sus propuestas, porque ellos generaban los suyos, a una mano. Uno de los que entrevisté y recuerdo ahora, recorría en forma de acólitos con un compañero la región noreste de nuestro país, nordeste, y después pasó al territorio paraguayo, pasó al territorio del sur de Brasil, ya que no reconocían fronteras. Y ciertamente no había imprenta cerca, ni posibilidad de acceder a ellas. Por lo tanto, solía hacer casi diariamente 200 ejemplares de 2 páginas a mano, en donde no solamente volcaban sus ideas, sino solían reproducir pequeños soliloquios, monólogos, en donde también se cuestionaba la situación reinante y donde, insisto, no había temas tabúes. Los sueltos, los libelos, los panfletos tenían las zonas en las que trabajaban con la frescura de la entrega diaria y la voluntad de emprender una tarea liberadora. Algunos me dirían candor, ingenuidad, y yo les respondo convicción. Convicción. Convicción de que no podían vivir de otra manera, levantando las banderas de los cambios a través del amor y de la paz, y a través de la concientización,
donde el arte tenía una tarea fundamental, un arte concebido en forma horizontal y para todos, para todas y para todos, sin ninguna distinción de clase, sin ninguna preparación más allá, previa, más allá que el interés y las ganas de poner los cuerpos en acción creativa. Por supuesto que, como decía el otro día, la tosquedad de su teatro era evidente, había una necesidad y una dramaturgia de urgencia que se implicaba en las necesidades de no poder esperar ante una huelga, una represión o huelgas que a veces duraban muchos días, la toma de una fábrica, o casos que superaban, por supuesto, los límites de nuestro país, ya que para ellos el único límite era la humanidad. Así que frente a casos como Sacco y Vanzetti, o nuestros propios Sacco y Vanzetti, en la década del 30, tenían que obrar y obrar con rapidez. Por eso es cierto que con la praxis escénica como bandera, con sin duda cierta concepción naif del espacio, aunque hay algunos casos en donde esto era superado, sin ninguna poética de actuación más que la que propiciaba las herramientas que podían tomar de la mímesis, sobre todo recalcando en la declamación. Hay en uno de los talleres de escuela en donde un maestro recibe una crítica de un periódico que hace, yo lo domino como el código anti-stalinasquiano, que he encontrado en otras producciones, ¿no? En donde en un momento les dice, ustedes griten, si es necesario griten, ¿no? Haciendo una comparación con el susurro de los sacerdotes desde los púlpitos, porque estas ideas debían llegar con claridad. Y recordemos que buena parte de estos militantes eran inmigrantes y su castellano no era el mejor. La entrega diaria. Algunos eran antiorganizadores por convicción y confluían en esta corriente de límites y números difusos. Otros descubrían en la propia acción que solo alejándose de federaciones o grandes centros eran capaces de conquistar emancipación cierta, imprescindible para desandar caminos signados por la continua praxis, la reflexión sobre esa praxis, el diálogo con miembros de las bases de otras expresiones políticas, que fue constante, tener una gran capacidad de escucha, también un elemento fundamental de su teatro. Intercambios que en algunos casos finalizaron en realizaciones conjuntas. No eran dogmáticos, eran inflexibles con sus ideas. Esas ideas tenían que ser coherentes con su comportamiento, pero no eran dogmáticos, porque el dogmatismo es una forma de esclavitud que no permite crecer. Es una atadura que limita el pensamiento crítico e impide la revisión de lo que uno hace al calor de nuevos acontecimientos. Se mantenían fieles a sus ideales hasta el final de su vida, con más de 100 años. Recuerdo los últimos que entrevisté en la década del 90, diciéndome frente a la presidencia de aquel entonces, pero ¿cómo no salen a la calle a hacer la huelga? Hay que hacerla ya misma, con una voluntad y una capacidad de acción que superaba claramente a la mía, muchos años menor. Procuraron no repetir ese reduccionismo de aquellos que enfrentaban, que los pintaban como violentos o como románticos, sin formación ni madurez. Solo basta ver cuál es la caracterización que los diarios burgueses de la época le dan, o los propios partidos que se llamaban cercanos a los obreros, como el Partido Socialista, que intentaba desde su bancada durante una de las tantas semanas trágicas, la que fue perpetuada con ese nombre en 1919 en la ciudad de Buenos Aires, trataban de despegarse diciendo nosotros no somos. Por eso
van a compartir rutas, van a compartir viadas, van a compartir comida y van a compartir arte con otras compañeras y compañeros que no seguían sus ideas, pero que también padecían las injusticias de un sistema económico y político cruel. Eran capaces de hallar puntos de contacto con el otro, sin transformarse en sectarios ni en usinas de imposición de criterios, siempre buscando la posibilidad del nosotros. Como todo libertario, compartían una concepción del arte sin fronteras y sin tranqueras, donde todas y todos podían y debían participar como público activo o como creadores. Conocían, por supuesto, el valor del teatro como herramienta didáctica, pero muchos saltaron ese corset y se atrevieron a escribir piezas de aceptable calidad en relación con los recursos con los que contaban. No eran vanguardistas, no pretendían serlo, así que realizaban procedimientos de apropiación de las estéticas dominantes en el período. A pesar de que lo urgente podía ganar, como decía antes, el tiempo de elaboración, el teatro obrero cuidaba el proceso creativo en esas horas de estancia con los creadores y las creadoras. Recuerdo cómo hablaban de los ensayos, de la preparación, de la necesidad de buscar caminos que lograran una relación más dúctil, más plausible con el resto de la comunidad. Para que esa comunidad se sienta realmente interpelada, que se sienta movida y que en ese movimiento también se transformara por contagio, pero fundamentalmente por la eliminación de la enajenación en que el sistema capitalista los había envuelto en nuevos militantes. Y también en nuevos militantes de este arte. Por eso, digo, el espacio ideal para el trueque de aportes, el trabajo, escuchando a todos los miembros de un cuadro filodramático cuando eran capaces de juntar a un núcleo importante, o con el resto de los que ocasionalmente se encontraban en el camino, cuando debatían y construían las obras, pariendo colectivo de textos. Con carencias notorias, por supuesto, como vengo diciendo, en las poéticas de dirección y de actuación, reemplazadas con voluntad, con experiencia, a medida que sumaban horas de escenario que por supuesto era el espacio abierto en la mayor parte de los casos, al costado de un camino, en una plaza, como conté el otro día en la estación de ferrocarril, un lugar donde florecía por un momento la esperanza y el arte. Allí estaban. Y desde allí continuaban. Se ocuparon de tocar tópicos que no eran comunes, como la trata, como la violencia de género. Por supuesto, la explotación obrera en las múltiples formas, la educación, la sexualidad. Desarrollaban esos tópicos con conciencia y con gran dedicación. Ante la responsabilidad y a pesar de esa pobreza de herramientas y de las condiciones de clandestinidad o peligro de represión en las que actuaban, se esmeraban en promover largas jornadas de ensayo y de reescritura, porque hemos podido apreciar textos que cambiaron
20, 30 veces a partir del contacto directo con el espectador, como diría Augusto Boal. El reconocimiento de que el teatro reúne el encuentro pasional e indivisible a la imaginación y al trabajo los impulsaba sin duda a la búsqueda de mejorar en sus propuestas, de saltar sus límites, de intentar hacerlo. No eran, como dije yo, cultores de ninguna ruptura estética, ni de las líneas teóricas que defendían la concepción del arte por el arte mismo, porque esto no puede ser separado de la acción, pensaban, que promueve, ni de los cambios que genera en un conjunto, en un auditorio que se reclama como activo. No se resume su papel en aceptar mansamente lo que reciben en el acontecimiento teatral y aplaudir la labor como convención de los esforzados actores aficionados. No, por el contrario, y en esto lo vemos claramente en los cuadros filodramáticos femeninos, por el contrario, se impone cuestionar todo, discutir, aprender en función didáctica de un teatro pensado como vaso comunicante y sobre todo mover al cambio. Todos son realizadores, todos son agentes deseables del cambio en la sociedad. Los que se presentaban como artistas tenían que investirse de su condición de emergentes de la comunidad, que siempre está al servicio de la misma, y no de las famas efímeras o de desmedido deseo de reconocimiento, típicos atributos que ellos cuestionaban en el campo empresarial del período. Y así, sus discursos me llevaron a calles perdidas, a no lugares, que se poblaron de un teatro obrero en el esfuerzo por circular su ideario. La presencia en los talleres escuela, en los círculos, en los centros, en los gremios, en las bibliotecas fijas y móviles que ellos mismos creaban, y en el cuerpo y en la voz de los acólitos y los titiriteros trashumantes. Es un ejemplo que prueba lo que voy afirmando. Puristas, integradores, antiorgánicos, todos abrazaron la causa de un teatro popular, sin fines de lucro, ni ansias de profesionalismo, es decir, de intercambio por dinero. Crearon un refugio con aspiraciones de transformarse en el único existente en la aceptación general de sus ideas, donde tenían cabida autores propios, colectivos e individuales, y también externos al movimiento obrero. Tuvieron un sistema de recepción propio, como dije, creando sus propias críticas, y también de producción que les pertenecía, fomentando un reducto absolutamente independiente para esa dramaturgia de urgencia. No importaban los nombres propios, solo la tarea de elaborar una oferta escénica, muchas veces en orfandad, en medios económicos o siempre, y muchas veces también en orfandad de brazos al servicio de esos trabajadores y trabajadoras. Si un monólogo o un breve drama disparaba ideas o simplemente generaba una duda en el público, tenía sentido. Cualquier sacrificio, inclusive la cárcel, la deportación inmediata o el fusilamiento, se podía tolerar si se colaboraba desde la modestia de este teatro a liberar mentes, incluyendo la de los actores primero, porque no se consideraban superiores a los otros, porque consideraban que ellos primero debían ser liberados para poder acompañar la liberación de otros, porque no se consideraban mesiánicos que debían bajar un mensaje. Cada vez que lo hicieron y se confundieron, volvieron sobre la idea, y era uno de los temores que más los acechaba, el separarse de esa idea del escuchar al otro, de responder a sus ideas y querer imponer como salvadores. El teatro obrero demandaba el fin de la colonización mental, la lucha por culminar con un esquema de dominación que tenía a sus pies
en una historia oficial recién constituida y en un sistema educativo con diseño curricular uniformador para todo el país, en el que se perpetuaban mitos fundacionales y un panteón épico que todavía sigue siendo discutible. Todo funcional al sacrosanto modelo agroexportador y en la obediencia ciega al patrón como caudillo investido de poder por derecho válido, casi por derecho divino. Ácratas, socialistas inorgánicos, fuera de toda atadura con las corporaciones políticas burguesas, expusieron en sus obras un discurso radical en el que no titubearon en atacar a las instituciones básicas de la oligarquía, empezando por la propia democracia burguesa, al que tildaban de una farsa. Los parlamentaristas de ese periodo eran blancos de monólogos, especialmente Alfredo Palacios y otros socialistas, y también Irigoyen, y algunos radicales, que intentaron, sobre todo en el primer gobierno de Irigoyen, generar otros modelos más dialoguistas de formaciones sindicales. Allí aparecieron los famosos sindicalistas, origen de nuestros gordos de hoy. La idea de cuestionar todo, la idea de plantear no un modelo, no. Por eso las creaciones artísticas de los movimientos de obreros durante este periodo, todas sus luchas, todos sus logros, sus pérdidas, sus contradicciones, sus convicciones, tienen que ser merecedoras de nuestro recuerdo y sobre todo aproximarnos a ellas desde una posición de respeto en primer término y en segundo término de búsqueda de interacciones con los espacios de contexto. No evitar que esas simplificaciones que se hicieron o caricaturizaciones que se hicieron de estos modelos, ¿no? Llamándolos terroristas o extremistas peligrosos. Parece un documento que había elaborado en aquel momento la Fuerza de Seguridad del área de inteligencia, que se habían creado para bloquear el crecimiento de los sindicatos. Había una forma de identificar a los anarquistas, que hoy, cuando lo leemos, nos causa humor, pero que en aquel momento era una forma de estigmatizar a una expresión válida y de lucha, ¿no? Los llamaban maximalistas a esos actores gremiales revolucionarios. Esa crónica oficiosa que cristaliza contenidos en la mente de los habitantes de a pie poco tiene que ver con la historia científica, trivializándola y arrebatándole su capacidad transformadora. El teatro obrero ha experimentado esta operación, como dije, de disolución en la memoria común durante décadas. Y es ahí que, enfocado en el desarrollo de sus proyectos culturales, uno se encuentra con las herramientas suficientes para desenterrar un espacio muy dinámico, generalmente ausente. La mayor parte, decía en el breve encuentro del día sábado, carecen de descendencia y su aporte al teatro político aficionado hubiera muerto con su desaparición física. Por eso yo no deseo hacer textos fuentes, sino colaborar en la reflexión sobre el valor del teatro como elemento de convivio festivo, a pesar del carácter didáctico de la propuesta.
Por eso, centrarse en los testimonios de esos obreros y de esas obreras y luchadoras anarquistas anónimas, es decir, en aquellos que no habían ocupado cargos de conducción en gremios o contaran con prestigio como teóricos, pero que realizaron una tarea encomiable como artistas. Quiero recordar a uno de esos maestros del área obrera que pretendieron desarrollar espacios de, no solamente de reflexión, sino espacios que mejoraran la calidad de las propuestas, a veces demasiado moralizantes, de este teatro. Don Enrique Giulio, obrero, ceramista, poeta, devenido en escritor de monólogos, generó un taller. Y en ese taller abierto, que tuvo muchas locaciones, generalmente perseguido por la policía local, pretendía que los que participaban del mismo intervinieran en la elaboración de los textos dramáticos que preparaba en igualdad de condición que él. Solía comenzar los encuentros con un breve discurso sobre el significado del poder burgués, las trampas del republicanismo, sostenido por los sectores concentradores del poder, y sobre todo del poder real, como la Unión Industrial Argentina, creada en 1887, después de varios experimentos como el Club Industrial de 1875 o el Centro Industrial de 1878, que reunía a los principales talleres, ya industrias, para el periodo de sustitución, que llegará más tarde, pero que comienza con esos grandes talleres, ¿no? La sociedad rural, que era y es la representante de los máximos tenedores de latifundios, la mayor parte logrados a partir de la apropiación sistemática, con apoyo del Estado de turno, de territorios a los que se les llamaba desierto, pero que sí estaban habitados, en muchos casos por los pueblos, que vivían aquí antes de la llegada de los conquistadores. Y, por supuesto, al propio Estado, que hasta en toda la etapa que yo trabajo está manejado por los sectores más conservadores o el incipiente intento del irigoyenismo a partir de 1916. Giulio trató de que en la estructura las bondades estéticas surgieran y sobre todo que hubiera un ritmo en la producción dramatúrgica. También solía empezar con un largo soliloquio sobre las traiciones cometidas hasta entonces por los autodenominados partidos populares, ponía el acento sobre todo en los dos primeros partidos modernos, ¿no? Ya mencionados, los radicales y los socialistas reformistas, sin ni siquiera mencionar al Partido Autonomista y a sus divisiones dentro del conservadurismo. Ahora, cuando terminaba esa breve alocución, siempre acompañada del tono enfático con el que me lo relataba a mí, con ademanes que casi de un actor de pantomima de circo criollo, así como me exhortaba a mí, exhortaba a los miembros del taller a discutir críticamente su posición y a escribir sus impresiones al respecto. Así lograba un rico debate que se traducía en una extensa redacción a la que Giulio después pulía en estilo y le daba forma de monólogo. El proceso de escrito podía durar semanas y no se completaba hasta oír la opinión fundamentada de cada uno de sus noveles escritores. Este tipo de formato no chocaba con esa dramaturgia de urgencia, sino que la complementaba. Una vez que se consideraba finalizado el texto, se elegía al personaje
que serviría de canal para el mensaje a transmitir. Un mensaje que debe ser claro, ¿no? En general se optaba, en una suerte de respuesta a las convenciones preexistentes, por una obrera o un obrero, un joven, una joven militante libertaria, que representaban como sujetos del pensamiento crítico al movimiento en conjunto. Para completar esa segunda fase, solían leer el producto escrito en voz alta, siendo frecuente realizar nuevos ajustes si algún fragmento sonaba poco convincente o si surgían algún tipo de ideas que amplificaran con mayor acierto lo que se estaba exponiendo. Tan solo restaba seleccionar al encargado o la encargada. Vuelvo a decir que la participación de mujeres contó con mayor cantidad de concurrentes, aunque siempre el número fue inestable. Y en este taller se generaron obras sobre trata, por ejemplo, ¿no? Por las mismas mujeres. A medida que el taller contó con mayor cantidad de gente, que no se podía sostener en el tiempo por las dificultades que ya hemos mencionado, las ambiciones de Giulio crecieron en el sentido de mejorar la producción final e intentó generar textos de mayor extensión, porque en general estamos hablando de piezas muy cortas, que no superaban los 30 minutos, y con temáticas diferentes. Preocupado por el desconocimiento que los obreros tenían de la historia de la humanidad, decidió presentar núcleos fundamentales de la misma para incorporarlos como disparador de futuras obras de teatro. Y aquí quiero traer un tema que no fue trabajado demasiado por el movimiento obrero, pero que me parecía en este encuentro que podía resultar original, que es la conquista de América por los europeos y todo el posterior proceso de sustracción de sus riquezas en su beneficio propio, de acuerdo a un sistema mercantilista primero y capitalista después. Ese fue uno de los puntos sobre el que enfocó su interés. Me decía Giulio, era necesario formar nuevos militantes y esto exigía un esfuerzo mayor por parte de todos nosotros. Las dificultades eran demasiadas y también la escasez de recursos económicos y de gente, que era evidente. Una de las cosas que me preocupaba, me aclaraba, era la ignorancia manifiesta de los que se acercaban al taller sobre la historia de la humanidad. Los que contaban con algunos datos, sin duda, habían sido, según él, contaminados por la educación burguesa y repetían hechos aislados desde la posición dominante. Ante ese estado de cosas, escribió un pequeño monólogo que sirviera como generador del debate sobre esta temática. Yo preservo solamente algunos fragmentos de este texto inicial, resguardado por el propio Giulio en cuadernos de anotaciones amarillentos, de difícil lectura, llenos de moho en algunos casos, que había compilado y que había guardado después de tantos momentos álgidos del país por casi 60 años. En unos momentos recuperados hay un diálogo entre un cacique y un conquistador. Y a modo de ejemplo de esta dramaturgia, quería traerlo. El cacique dice, y cito, ustedes dicen ser los civilizadores, los hombres que nos traen a un Dios bueno y generoso, pero ignoran nuestras creencias, nos persiguen y no veo bondad en robar nuestras pertenencias. Nosotros respetamos la armonía con la naturaleza y solo tomamos lo que necesitamos para subsistir prósperamente. No nos guía la codicia ni matamos por ella. Ustedes, por el contrario, solo buscan el metal dorado, despreciando a los otros, despreciando la vida de los otros y arrebatándola
a los indefensos. Sus mentiras deben ser descubiertas. No llegaron a estas tierras a colaborar, sino a conquistar y a convertirnos en sus esclavos. Desprecian nuestras civilizaciones, cierran nuestros templos y hogares. No podemos seguir permitiendo que nos usen como animales, porque somos seres humanos con dignidad, y por ello les comunico a mis hermanos que la hora de la resistencia ha llegado. Este fragmento, que aparecía al comienzo de la obra, se observan dos características que atraviesan a toda producción teatral obrera: la presentación del problema y apelar a aquel que está escuchando la obra, que está participando de la misma, a través de la arenga política. Si viendo esa estructura que se reitera en los textos ácratas y socialistas inorgánicos, en el final del monólogo hallamos, desde el personaje obviamente esclarecido, la salida al estado de situación. Y va a decir el cacique: siempre hay una posibilidad, y quiero decirlo, ellos detestaban el naturalismo porque consideraban que era presentar la realidad de manera inmodificable. Y la tarea que tenía este tipo de teatro era modificar esa realidad claramente, hacer entender y comprender desde la ficcional que en la realidad se podía torcer la historia y que por una vez aquellos que menos tenían iban a estar en igualdad de condiciones que los que más tenían. El cacique va a decir: pero la hora de nuestro pueblo está llegando. Las hermanas y hermanos de todas las regiones debemos unirnos, dejar de lado viejas diferencias y enfrentar al tirano. No hay que temerlos, porque la verdad está de nuestra parte. Este mensaje es fundamental y tiene que ser llevado a todos los rincones, hasta los más lejanos. La batalla por nuestra liberación ha comenzado y los españoles y sus aliados serán expulsados de nuestras tierras y volveremos a labrar, a cantar y a danzar como entonces. El secreto está en retornar a nuestros principios de vida, tan alejados de los valores que desean imponernos. Que retumben las voces de los antepasados, alcemos nuestras voces y despertemos, porque la tierra que ellos llaman América no es dócil y se levantará frente al opresor. Cada uno de los pueblos es testigo de que el europeo solo se mueve por interés y pretende repartirnos como esclavos para enriquecerse. Aunque sus libros cambien la historia, nuestra resistencia y nuestra palabra deberá ser escuchada más allá de los tiempos. Este texto sufrió muchos cambios luego de ser presentado ante los integrantes del taller en virtud de los elementos emergentes en las discusiones que el colectivo realizaba y que consideraba enriquecedores y clarificadores. Desde los niños hasta los adultos, todos tenían igualdad de posibilidad de participar. Y ciertamente que la sufrió, convirtiéndose después en un diálogo con un conquistador, después con la aparición de la mujer también, dando su punto de vista a partir de una indígena que era ultrajada. Este melodrama inédito, que al comienzo se llamó El despojo silenciado, tuvo, insisto, muchos cambios, y eso forma parte también de los artificios y sobre todo de los elementos que le podían llegar a ser útiles a la conformación de un teatro que debía apoyarse en una relación directa con el otro. Y para culminar, voy a traer, en un ámbito que es tan amplio, voy a traer a Vicente Castro, que he recordado en algunos de mis libros, y a uno de sus textos paradigmáticos, que en realidad es una creación colectiva, que después va a compartir en las viadas con otros, y se va a modificar también tantas veces como sea necesario, en un texto que se llama
Dominación silenciosa, que también cambió varias veces de nombre. Yo tengo un fragmento, varios fragmentos de él. Y hay un diálogo muy común de enfrentamiento con el patrón. Vamos a dedicar seguramente otro encuentro para hablar de la mujer y el teatro obrero. Después veremos cómo lo coordinamos para seguir acompañándonos en este espacio de cuarentena, para seguir convirtiéndolo en un convivio sobre todo para convertirlo en un encuentro a la distancia donde podamos abrazarnos. Porque a pesar de estar distanciados físicamente, podemos abrazarnos en nuestros corazones y entibiar esos corazones, y proponernos, en función casi militante, conservar nuestra salud como parte de la salud de la comunidad toda. Y el teatro es fundamental para esto. El teatro es fundamental. Y ya se restaurarán las salas. Paciencia, ya se restaurarán las salas. Digo, termina con un diálogo, ¿no? Este diálogo que solía enfrentar a los trabajadores con el patrón. En el cacique, en las palabras del cacique, claramente se veía la realidad del movimiento obrero, y también se veía las necesidades de terminar con una forma oligárquica patronal, puesta en boca de uno de los habitantes de esta América antes de la llegada del opresor. Aquí es otro opresor, el patrón, el que es enfrentado por Ramón. Les agradezco a todos los comentarios que están haciendo y que estoy leyendo. Ramón les dice, en una de las versiones, no entiendo por qué me has citado a las casas grandes si ya he terminado mi trabajo, y le informé al capataz. Nunca anduve por estos lugares y nunca, ciertamente, les pedí venir. Y el patrón le dice, tranquilo Ramón, yo sé que vas a esos encuentros de fascinerosos y socialistas, y hasta habla con ellos, y hablan ellos. Pero quiero hablarle de otras cosas, tranquilo, que es una propuesta. Ramón le dice, supongo que no pretenderá ofenderme como hace unos meses en la huelga cuando quiso comprarme. Yo puedo entender que defienda sus intereses, pero yo respeto a mis compañeras y compañeros y la ética me guía. Yo no tengo precio, no soy mercancía suya, ni de ningún burgués. Perdóneme si le caen mal mis palabras, pero solo respeto la verdad. Y el patrón le dice, pero que sos bravo. Tengo que admitir que tenés coraje, porque la peonada nunca me habló así. Pero, aunque nunca voy a estar de tu lado por las razones que sabés, te respeto y respeto tu valentía, aunque en este caso deseaba comentarte otra cosa. Blasco fue a ver una obrita de esas que hacés para los anarquistas. Odio esas ideas, y también a quienes las transmiten, porque confunden al peón y al obrero que es pacífico y que es trabajador. Lo marean con promesas, lo llevan al matadero con ilusiones ridículas. Igual me dijo Blasco que la obrita estaba muy interesante, por lo que entendió. Y yo quiero apadrinar a la sala que se está por inaugurar en el pueblo. Ahí entrarías vos, sabés escribir, y tendríamos que poner algo sencillo porque actores buenos no tenemos. De todas formas, nada de política, algo liviano, algo costumbrista. No te digo un sainete como los que vi en Buenos Aires, algo entretenido para la peonada, con cierta calidad para las señoras de los otros dueños. ¿Te animarías? Y Ramón le contesta contundente, con una definición clara de teatro obrero. Y después dicen que los peones son brutos. Usted no comprende nada. Nuestro teatro no es para el divertimento de los ricos ni para embrutecer a los pobres. Es un teatro libre, para liberar las mentes, para motivar a la lucha. Yo no soy un comediante de alquiler. El arte para mí es propiedad de todos.
nace del pueblo y le corresponde. El mismo pueblo lo realiza para elevar su espíritu y despejar de su cabeza las mentiras que ustedes les impusieron desde niños. Nunca me fue tan fácil decirle que no a usted. Decirle que no a usted, patrón. Le aconsejo que encuentre algún escritor a sueldo. Fíjese que traidores nunca faltan. Estos textos que son de la década del 20 siguen iluminando en sus conceptos a pesar de las décadas pasadas. Ha sido un placer y un gusto traer algo de esta investigación, compartirlo con ustedes. En momentos en que estaríamos por presentar el último de los libros, compró de mi querida amiga investigadora Karina Giberti, pero que yo prefiero hacerlo así, donde todos nos podamos ver, al menos a distancia, pero como dije antes, entibiando los corazones porque los siento cerca. Si hoy no tuvieran significado estos textos, estaría haciendo el viejo concepto de museología. Porque esto vigorizaría las fuerzas que pretenden neutralizar. Castro, don Vicente, como don Julio, como tantos, sabían que el arte abría puertas, caminos por transitar, para que las memorias colectivas fueran interpeladas y restauradas en comunidad. Por eso siguieron colaborando con esta idea hasta el final de sus vidas. Castro murió a los 97 años, sin olvidar las coordenadas éticas que marcaron toda su vida, defendiendo cuanto proyecto comunitario llegaba a sus manos. Siempre creyeron en la libertad plena, en la pluralidad dentro del marco de la lucha obrera, sintiendo hasta sus momentos finales que esas ideas debían ser enseñadas y vividas en comunidad. Por eso me tomé el atrevimiento de quitarle esta obra, porque sigo pensando que ese trabajo tiene que ser puesto en un teatro con otras características sin duda, desde otras estéticas, pero que esté fuertemente enraizado en las causas populares, con un fuerte contenido de esa militancia pasional que hace que ustedes, los hacedores, se levanten, enciendan la mágica oportunidad de crear. Les mando un abrazo virtual, pero que se sienta físico a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y vuelvo a agradecerles por este momento compartido. Será hasta todos los momentos. Quedémonos en casa y contribuyamos a que esta pandemia no se siga extendiendo. Yo después voy a ver los comentarios que hicieron, sobre todo si hay alguna pregunta, y voy a tratar de contestarlas. Creo que hay puntos de contacto entre ese viejo teatro obrero, que no quedó tan viejo, y muchas expresiones de la actualidad. Insisto, con otras miradas, con otras estéticas. Viva la multiplicidad de estéticas. Viva el teatro. Y vivan los encuentros personales, que espero muy pronto podamos retomar. Abrazo del alma. Hasta siempre.